Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Estamos en la séptima época eh, capítulo 1. Al final tenemos adoraciones de los Reyes Magos, y capítulo 2 empieza el masacre de los inocentes, Sagrada Familia en Egipto, el funeste fin de Herodes, y finalmente disputa de Cristo con los doctores. Veamos este capítulo 2. Entonces, cuando Herodes supo que los Reyes Magos no regresaron a Jerusalén, porque el ángel les había dicho de ir por otro camino, furioso, va a mandar degollar, asesinar, sin temor de Dios, los niños de 2 años por abajo de Belén y de alrededores. ¿Por qué hizo esto? Porque temía que el nuevo soberano, Cristo, viniese a destronarlo, y quería a cualquier costa hacerlo morir. Cristo no viene a destronar, sino al diablo. Esto viene Cristo, al diablo, no a los reyes humanos. Cristo no quita la corona a los reyes humanos, Él la da más bien. En vano esperó la vuelta de los reyes, y presumiendo quizás algo de lo acontecido en el templo, agitado por 1000 sospechas, dictó un decreto en que ordenaba el degüello, el asesinato, de todos los niños que, no habiendo llegado aún a 2 años de edad, se hallaran en Belén y en sus cercanías, lisonjeándose con la esperanza de que en el degüello general iría incluido también el niño Jesús. Y bien, ¿no? En la noche misma el ángel aparece a San José. José, hijo de David, levanta, toma al niño, a su madre, vete en Egipto. Y Dios ve, Dios sabe las cosas. De ahí vemos la omnisciencia de Dios antes que Herodes diera su decreto, ¿no?, de asesinato. Entonces la Santa Familia va a Egipto. No es fácil, son varios días de camino, y van, no digo de mojados porque es el Imperio Romano, pero van a un país extranjero, van a un país pagano, aunque había una fuerte comunidad judía en Egipto, ¿no? Pero a pesar de todo, cuando uno es extranjero, aunque sea gente con sus paisanos, un día te reciben, 2 días, y después ¿qué? ¿Sí? Entonces la Sagrada Familia va a Egipto, pero vanas son las disposiciones de los hombres, dice Don Bosco, cuando contradicen la voluntad de Dios. Cuando la disposición del hombre es contraria a la voluntad de Dios, y bien Dios desbarata esto, no hay ningún problema. Una pequeña cosa y ya no funciona, ¿no? Para dar muerte a uno se degüella una multitud, y tan solo el perseguido se salva. Sí, el único que salvó. Ahora, estos niños los llamamos santos inocentes porque fueron matados por odio a Cristo. Por lo tanto, fueron bautizados en su sangre. Y por eso son santos en el cielo, ¿sí? Porque avisado José mientras dormía de las brutales disposiciones de Herodes, huyó a Egipto con María y el niño. Y de ahí no volvió hasta que el ángel le anunció la muerte del perseguidor. Se va a quedar ahí hasta la muerte de Herodes. Tan solo entonces la Sagrada Familia regresó a Nazaret, su patria, cumpliéndose de esta suerte la profecía de Oseas profeta, que había dicho en nombre de Dios: desde Egipto he llamado a mi hijo. Desde Egipto he llamado a mi hijo. Entonces aquí vemos que la Sagrada Familia padece tribulaciones. Si queremos una vida sin ningún problema, paz, tranquilidad, riqueza, salud, sin ningún problema, bien, estamos equivocados. El mismo Hijo de Dios, bien, no ha ahorrado pruebas, problemas a su madre María y a su padre adoptivo San José. ¿Y cómo va a terminar este rey Herodes? Viene la crueldad de que dio prueba a Herodes para con sus semejantes, para con su familia, y hasta para consigo mismo atrajo sobre él la ira de Dios, cuyos efectos probó también el curso de la vida. Muchas revueltas suscitadas en sus estados pusieron en peligro su trono.
Mientras más es cruel, más la gente no está contenta y por lo tanto hay como revoluciones o tratan de matarlo, destronarlo. Cayeron sobre su familia grandes desgracias, a las cuales él mismo puso el colmo cuando dio muerte a su mujer y a su hijo. A esto, a esto llegamos, ¿no? Un malestar continuo y un fuego ardiente lo consumían interiormente, además del remordimiento de la conciencia, ¿no? Padecía tan grande hambre que nada bastaba para saciarla. Sus entrañas se cubrieron de úlceras. Su aliento corrompido no permitía que nadie se acercara a él. Su cuerpo hecho de hervidero de gusanos exhalaba un hedor insoportable. Igual que Enrique VIII se engordó tanto que ni pasaba por las puertas. Y nadie se atrevía a decirle algo porque mandaba a cortar cabezas. Pobres reyes, ¿no? Pobre gente. Mira, en lugar de usar el poder como Isabel la Católica, como San Eduardo, como Santa Isabel de Hungría o de Portugal, San Luis Rey de Francia, en lugar de usar el poder para el bien y morir santamente en la vida eterna, estos pobrecitos usan el poder para hacer tanto daño que en este mismo mundo están torturados. Entonces sus entrañas se cubrieron de úlceras. Su aliento corrompido no permitía que nadie se acercase a él. Su cuerpo, hecho un hervidero de gusanos, exhalaba un hedor insoportable. En semejante estado, sufriendo un infierno anticipado, ese es el problema de esa gente, sufriendo un infierno anticipado, cesó de vivir sin dar señal alguno de arrepentimiento. Es grave esto, pobre gente. De esta suerte refiere José Flavio la muerte cruel de Herodes, autor del degüello de los inocentes. José Flavio es un judío que durante la guerra del año 70, cuando se rebelaron los judíos contra los romanos, él pasó al lado de los romanos, por eso le dieron Flavio de la familia Vespasiano y Tito, son de la familia Flavia, de Flavio Josefo. Entonces le dieron el nombre romano de sus ¿cómo se llama?, protectores, ¿no? Y él escribió una historia de la guerra de los judíos, escribió muchas cosas, y él dice esas cosas, ¿no? De las úlceras, de la enfermedad, de la muerte de Herodes. Bien, cuando murió, Herodes, el ángel aparece al Señor San José, y San José regresa a Nazaret y no a Belén. Bien, veamos ahora lo que dice Don Bosco. María y José, juntamente con Jesús, vivían, después de su regreso, tranquilos en su patria, ganando el pan con el trabajo manual de sus manos. Entonces, realmente San José tiene el oficio de carpintero. A la edad de 12 años, habiendo ido a Jesús con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua, se extravió. Bueno, se extravió, entre comillas. Entonces dije, cada año los varones iban a Jerusalén para el sacrificio. Jesús seguramente había ido varias veces antes, pero a los 12 años está considerado como adultos. Entonces, imagínense cuando Jesús llega al templo, de su templo, y él sabe para qué vino a este mundo, y sabe qué va a pasar en unos años, ¿no? Sabe. Y bien, los judíos hacían los sacrificios, hacían las oraciones, hacían todo lo que tenían que hacer y después regresaban a sus pueblos. Y cuando terminaron, José y María terminaron lo que tenían que hacer, regresan. En la caravana había la caravana de las mujeres y la de los varones. Entonces San José pensaba que Jesús estaba con la Virgen y la Virgen pensaba que era con San José. Y la noche cuando para la caravana para comer y dormir, viendo, quedan asombrados. ¿Dónde está el niño? Pensaba que estaba contigo. Y el otro dice, yo pensaba lo contrario, y no encuentran. Imagínense cómo están preocupados. José y María, deshechos en llanto, lo buscaron por 3 días con un indecible ansiedad. Y al fin lo encontraron en el templo
discutiendo con los doctores de la ley, con los teólogos, con los canonistas, con los biblistas, doctores de la ley, los sabios de la ley, y llenándolos de admiración por sus sabias interrogaciones y respuestas. Imagínense, un niño de unos 12 años deja la boca abierta al hombre de 70, 80 años que toda su vida pasó estudiando la Biblia, estudiando, que lo deja asombrado, los deja asombrado. No bien lo vio, le dijo María: Hijo mío, ¿por qué has hecho eso? Y Jesús le contestó: ¿No sabíais que tengo que ocuparme en las cosas que atañen a mi Padre Celestial? Allí me revela quién es su Padre Celestial. Este es el último hecho que se narra de la infancia de Jesús. Vuelto a Nazaret, vivió hasta los 30 años bajo las órdenes de María y José, ocupado en trabajos de un humilde artesano. El Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, se hace artesano. Y la gente humilla a los artesanos, ¿no? Cualquier cosa, la gente prepotente, rica, poderosa. La historia de la juventud de Jesús se halla comprendida en estas palabras. Jesús, después de bajar de Jerusalén a Nazaret, obedecía a María y José y crecía en sabiduría y en edad ante Dios y los hombres. Eso es del Evangelio. Entonces obedecía y crecía en sabiduría y edad ante Dios y los hombres. Y bien, Don Bosco termina diciendo: tratad, jóvenes, de imitar a Jesús en la obediencia. Sea Él vuestro único modelo, sed como Él dóciles y piadosos. Entonces, el fin del estudio de la Biblia es imitar a nuestro Señor, ¿no? Imitar. ¿Y qué nos dice este santo educador? Bien, dice: tratad de imitar a Jesús en la obediencia, sea Él vuestro único modelo, y sed como Él dóciles y piadosos. Y bien, el que es dócil y piadoso, y bien progresa, y el que es orgulloso, hinchado de orgullo, más bien se pierde. Quiero hacer una paréntesis. Hay unos que escriben falsos evangelios que llamamos apócrifos, sea que sean herejes. Entonces inventa un evangelio, pone en la boca de Jesús palabras que nunca dijo, para hacer pasar sus ideas, engañar a los cristianos, o son católicos de buena voluntad, que imaginan cosas porque no hay mucho en el evangelio. Bien. Hay otros que inventan de su cosecha, supuestamente que Jesús fue en Egipto, después fue en India, etcétera, después regresó, etcétera. No hay absolutamente nada de esto. Esta invasión es ciencia ficción. Bien, veamos un poco ahora el Evangelio. Entonces, Jesús, noten esto, entre los doctores está en San Lucas 2, 40, 52. Entonces, Jesús entre los doctores está el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. No es extraño el hecho de que Jesús se quedara en Jerusalén sin que lo notaran sus padres, pues dada la confraternidad que había en las caravanas de una misma procedencia, y como las caravanas viajaban divididas en dos grupos, como dije, uno de las mujeres y otro de los hombres, como los niños de 12 años viajaban inicialmente con las mujeres o los hombres, se pudo quedar en Belén sin que lo supieran. Bien. ¿Qué pasó después de esto? Bien, después de esto, nuestro Señor va a quedar, van a quedar en el taller de San José. Por esto lo llaman, no es este el hijo del carpintero, no se llama María su madre. Y después los judíos ahí dicen, sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas, y sus hermanas no están entre nosotros. Bien, esto, cuidado, es la gente que habla así, en hebreo, en arameo,
idioma hablado en este momento en Palestina, en Siria, en Mesopotamia, todo esto, la palabra primo hermano no existe. Por lo tanto, todos los familiares del mismo tronco, parientes cercanos y primos hermanos se llaman hermanos. Entonces, cuando hablan de los hermanos de Jesús, no es que el Evangelio no fue escrito en español, fue escrito en griego, y los que escribieron hablaron arameo, fíjese. Entonces, imagínense, un hispano que escribe en inglés va a utilizar fórmulas hispanas, quiera o no quiera, así es. Entonces, estos disque hermanos de Jesús no son hermanos carnales, porque no hay ni un solo versículo de la Biblia que habla de María como madre de otros que Jesús. Siempre la Biblia dice María, madre de Jesús. Entonces los protestantes que quieren absolutamente, menospreciar la Virgen, y porque el diablo fue vencido por la Virgen al darnos Jesús, entonces tienen que decir, pero tuvo otros hermanos. Pues hijito, pero no sea tonta, dígame dónde está, dice que María, hijos de María. Una vez 2 jóvenes vinieron a verme, y yo sinceramente pensaba que eran novios o esposos. Y no, era tío y sobrina. Y tenían casi misma edad. Y yo hubiera dicho, pero ¿cómo se llama? ¿Tu novia o tu esposa? No, tu hermana. No, era su sobrina. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, Lot era, ustedes saben, sobrino de Abraham. Noten esto, Génesis 14. Lot era sobrino de Abraham. Abraham le dice, mire, somos hermanos, no quiero pleito entre tus pastores míos, vamos a separarnos, escoja por dónde quieres ir. Él escogió Sodoma y Gomorra porque es más floreciente, más rico. Por eso vino la corrupción y el fuego después, ¿no? Entonces, Génesis 14, Abraham dice a Lot, somos hermanos. Y bien, si lo tomo literalmente, serían hijos del mismo padre y misma madre. Y bien, no es verdad. Sabemos por el mismo Génesis que Lot era hijo del hermano de Abraham, y Abraham era tío paterno de Lot, por ejemplo, ¿sí? También Jacob se lo llama hermano de Labán, y era su sobrino. Jacob se dice en la Biblia que era hermano de Labán. Labán era tío. Otra vez en Génesis 29:15. Y vemos otros casos. Vemos otros casos que no son hermanos, no son como dice. Ahora, si leemos la Biblia con atención, veremos que estos hermanos de Jesús, eran hijos de una señora llamada María, pariente de la Virgen y casada con un tal Cleofás. En San Juan, noten esto, San Juan 19:25, leemos, junto a la cruz de Jesús estaba su madre María, y la hermana de su madre, María, la de Cleofás, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y San Mateo 27:56 nos aclara que esas mujeres que estaban con la Virgen eran María Magdalena, María madre de Santiago y José. María de Cleofás, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí en un lugar dice, la gente dice, no es que el Evangelio afirma esto, la gente dice. La gente también dijo que Jesús era un poseído. Y no es porque dijo que así es. Cuidado. Como dice en la Biblia, el necio dijo, Dios no existe. Entonces, si yo saco del contexto Dios no existe, la Biblia dice Dios no existe, no es verdad. El necio dijo que Dios no existe.
Salmos 52 o 53 según las ediciones, ¿no? Entonces cuando hablan, la gente, los vecinos, la gente del pueblo dice, no se llama su madre María, su hermano Santiago, Simón, José y Judas, y bien aquí San Mateo dice, María Magdalena, María la madre de Santiago y José. Otra María, la dejó en el más. Entonces vemos que estos hermanos son parientes cercanos de una María, digamos, prima de María, de la Virgen, y esposa de Cleofás. Claro, el protestante no le interesa. Biblia toma una cosa, pero no lee el texto y contexto y el conjunto, ¿no? Hace falta leer el conjunto. Lo mismo nos dice San Marcos 15:40, noten esto. Marcos, estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Entonces aquí otra vez estos hermanos de Jesús, Santiago y José, ¿cómo se llama? Santiago el menor y José, son hijos de esta María de Cleofas. San Lucas afirma igualmente que entre las mujeres que estaban junto con la cruz estaba María la madre de Santiago. De Santiago, aquí que dice que era la madre de Jesús. Y aquí vemos que es otra María. Esto es San Lucas 24:10. Quede pues aclarado que no la Virgen, sino María, la mujer de Cleofás, probablemente uno de los discípulos de Emaús, es la madre de los llamados hermanos del Señor. Por otra parte, para los católicos es una verdad de fe declarada por la Iglesia que María, la madre de Jesús, permaneció siempre virgen, como ha sido definido por varios concilios y por las declaraciones de varios papas, San Ciricio, San León, Pablo IV, etc. La virginidad de María la había profetizado el profeta Ezequiel con estas palabras: esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé, Dios de Israel. Ezequiel 44:2. Entonces la puerta cerrada es la Virgen en su virginidad. También Isaías nos habla de este prodigio. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo que llamarán Emmanuel. Isaías, ¿qué capítulo? 7:14. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en Mateo 1:23. Entonces, la Virgen no tiene otros hijos que Jesús. Jesús, el primogénito, ese es el único hijo que tuvo, él es concebido milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y antes de empezar la vida pública del Señor Jesús, veamos un poco también la muerte de San José. La muerte de San José. La Santa Virgen fue elegida por Dios desde toda la eternidad para que fuera madre de su Hijo. Dios, que desde siempre ha sabido todo lo que va a suceder, desde toda la eternidad ya sabía que la Santa Virgen iba a ser la más pura y la más santa de todos los santos. Por eso la predestinó para que fuera la madre de su Hijo, que tenía que hacerse hombre para venir a este mundo y redimirnos y enseñarnos el camino del cielo. Por eso la Virgen ya fue concebida santa y limpia de todo pecado. Como dicen algunos doctores, ya nació conociendo a Dios y llena de gracia. Por eso decimos, es la Inmaculada. Y San José, San José fue el elegido de Dios para que se casara con la Virgen por saber que era el más santo y que respetaría la virginidad de María, haciendo también el voto de perpetua castidad. San José no es cualquier hombre. Al momento de ser escogido, fue santificado a tal punto que ni podía pecar. De hecho, un hombre que tiene esposa no peca, pero en este caso, la Virgen es virgen. Y San José es como su manto protector. San José, cuando se dio cuenta de que su prometida era la madre de Dios y que Dios quería que él la protegiera siendo su marido a los ojos de los hombres y el padre adoptivo del Mesías prometido, se emocionó tanto que aquello le pareció ya la gloria y un anticipo del cielo. Imagínense, desde casi 2000 años,
al menos el pueblo judío, y desde Adán y Eva todos los pueblos, esperaban el Mesías. Y de toda la gente de Israel, San José es escogido. ¡Qué alegría! Desde el mismo momento en que se enteró por el ángel que de aquel gran misterio y de aquel de cuál era la voluntad de Dios, recibió a María en su casa, no como a una esposa, sino como una reina del cielo y de la tierra, como le correspondía el título de Madre de Dios. Hizo todo lo que Dios le mandó, protegiendo a la madre y al hijo, trabajando en el taller donde le ayudaba Jesús cuando ya fue un poco mayor. Y así vivieron desconocidos de la gente, por lo que todos creían que Jesús era hijo de José y los creían una familia normal. No sabemos cuándo murió San José, porque el Evangelio no nos lo dice, pero sí que es de creer que debió morir antes de que Jesús empezara su vida pública y que su muerte aconteció en los brazos de Jesús y de María, por lo cual su muerte fue la más feliz y dichosa. Imagínense Jesús, que es el juez, eh, eh, recibe a su Padre Dios muerto en sus brazos. Qué muerte dichosa, ¿no? Por eso los papas lo han nombrado patrón de la buena muerte y de los agonizantes. San José, terror de los demonios, es santo patrono de la buena muerte y de los agonizantes. Encomendémonos pues a él y pidámosle su protección para aquel trascendental momento del cual depende nuestra eterna salvación. Entonces nuestro Señor va a quedar hasta los 30 años, esto dije el Evangelio, en Nazaret, y a los 30 años empieza su misión pública, su vida pública. Pero mientras pasó algo importante, San Juan Bautista, el precursor del Señor, ya empezó la predicación de un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de pecados no oye la palabra de Dios. No oye. El corazón corrompido no oye. Por lo tanto, si queremos que alguien oiga el mensaje, le hace falta hacerlo al menos humanamente virtuoso, en lo humano. Y por eso los paganos, por ejemplo, virtuosos en lo humano, ¿no?, que siguen la ley natural, bien, más fácilmente se convierten que gente orgullosa, gente viciosa, gente llena de vicios y pecados. Entonces, mientras San Juan había ya empezado la predicación de un bautismo de, ¿cómo se llama?, de penitencia, de arrepentimiento, nuestro Señor está por llegar. En San Mateo capítulo 3, 1, 12 dice: en aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía? Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Ese es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos. San Juan entonces va a preparar, y mucha gente va a ir al Jordán, mucha gente va en señal de arrepentimiento ponerse en las aguas del Jordán, mucha gente incluso va a pensar que él es el Mesías. Por eso los sacerdotes van a hacer una encuesta, mandar una delegación oficial de Jerusalén. ¿Tú quién eres? Yo no soy el Mesías. ¿Eres el profeta? No. ¿Quién eres tú? ¿Por qué bautizas? Y yo soy la voz que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor. Hay alguien mayor que yo. No soy digno de desatar la cola de sus zapatos. Él es el Mesías. Entonces él realmente muestra una humildad extraordinaria y no usurpa un título que no le corresponde. Ese es el problema a veces de los hombres que usan mal de los dones de los niños. Entonces a los 30 años nuestro Señor va a bajar al Jordán y ahí va a manifestarse, va a ser bautizado. Pero cuidado, no es que cuestione este bautismo para nada del mundo. El mismo Juan dice: no, y yo necesito ser bautizado por ti. ¿Usted para qué vienes? Dejemos cumplir las profecías. Y al bajar al agua, el Espíritu Santo desciende sobre él, y Dios Padre desde el cielo habla. Y ahí manifiesta el dogma de la Santísima Trinidad. Dios Padre habla, el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma, y él está ahí.
Y en este momento Juan se da cuenta que sí, realmente él es el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho sobre quién baja el Espíritu Santo es el Mesías. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos del bautismo del Señor y después de su ayuno y las tentaciones en el desierto. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y también FSS País Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual.